Todas son buenas razones para subir el volumen. Ignacio Riverol. En la 2x4. Vamos a preguntarle al doctor Diego Barovero, por ejemplo, ¿le gustaba el tango a don Arturo Humberto Ilia? Yo creo que sí. A Perete seguro. No me acuerdo si al doctor Ilia o Ilía, ¿no? Mi abuelo decía de una forma y mi tía lo decía de otra. El doctor Barovero es el vicepresidente del Instituto Nacional Irigoyeniano y titular de la agrupación, la célebre agrupación Gente de Arte y Letras Impulso del Barrio de la Boca. Este día con nosotros, no descansa nunca, ni en vacaciones, ni en enero, ni en nada, y siempre está firme para contarnos acontecimientos muy importantes como un nuevo aniversario de la desaparición física de don Arturo Humberto Ilia, pero lo importante es justamente esto, ¿no? El legado, lo que nos dejó en materia de principios y de ejemplo de vida uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto escucharte, gracias. La verdad que cuando uno habla de la muerte de alguien, en general lo que hace es, bueno, cerró su desaparición física, cerró ese capítulo de la vida, que es el último acto que genera efectos jurídicos, pero se abre un nuevo capítulo, ¿no? Que es el legado, lo que le dejó a las generaciones que lo siguieron. Con el cierre de su vida física, ¿qué nos dejó Ilia? Yo creo que lo fundamental de Arturo Ilia fue su ejemplo personal, su compromiso con una causa democrática en una época en la que la democracia no tenía buena prensa, vamos a decirlo de alguna manera. Él le tocó ser presidente de los argentinos en un momento en que a veces a los argentinos nos pasa en que no valoramos la libertad, no valoramos la vigencia de las instituciones, no valoramos el respeto por la división de poderes, por la vigencia de la Constitución Nacional. Fue un gobernante, primero vamos a decir algo que es fundamental, ¿no? Que además, hoy pareciese fundamental, pero en tiempos de Ilia, un gobernante honesto, no era un tema, no estaba en discusión para los hombres de la generación de Ilia, con los hombres con los que Arturo Ilia se formó políticamente, la honestidad, la honradez personal no era un tema, no era una cuestión discutible, sino que era un prerequisito básico, irrenunciable. Empecemos por allí. Ilia fue una persona honesta, intelectual y materialmente, siempre se habla de eso, no es una novedad, pero para Ilia eso era un prerequisito, no era solamente una característica positiva, era fundamental para dedicarse a la política ser alguien honesto y honrado. Ahora, además de Arturo Ilia y los hombres de su generación pertenecieron a un estilo de gente que se había formado en la Universidad Reformista y eran hombres de lecturas, eran hombres que se formaban culturalmente completos. Vos me preguntabas recién, o estabas diciendo que ibas a preguntarme sobre el tema del tango. Claro. El tango y mucho más. Ilia era un hombre que en su juventud, o en sus 30 años, vamos a decirlo, no necesariamente, o sea, era joven, pero no era un niño, no era un adolescente, viaja por Europa y se hace una idea del mundo, advierte de cerca los autoritarismos, el fascismo, el nazismo que están naciendo, valora la democracia parlamentaria inglesa. Todo eso también lo forma a Ilia, que era médico, pero además de médico era humanista y era un hombre de lecturas filosóficas muy profundas. Y en ese sentido se parece mucho a la gente de su generación, a la gente como Arturo Frondizi, a la gente como los hermanos Sobral de Córdoba también, a la gente como el mismo Balbín o como Crisólogo Larralde. ¿Él estudia en Córdoba? ¿Él se forma como médico en Córdoba? No, él se va como médico, nombrado en los ferrocarriles, sí. Médico de los ferrocarriles. ¿Pero dónde estudia medicina él? Estudia en La Plata. En La Plata, ahí está, en La Plata. Él era de Cruz del Eje, su ciudad natal. ¿Dónde nace Ilia? Él nace en Pergamino. En Pergamino. Ilia son pergaminenses. ¿Pero por qué? Cruz del Eje a trabajar. A trabajar. Al ferrocarril de Cruz del Eje como médico enviado
por el presidente Hipólito Yrigoyen. Claro, mucha gente aseguraría hoy que era de Cruz del Eje, no, de Pergamino, mirá. No, pero él se afinca en Cruz del Eje. Pero él es un hombre que tiene una capacidad de adaptación, porque es un hombre que viaja, que recorre el mundo. Él después tiene una actuación incluso en la provincia de Buenos Aires, en la zona del sur, en Huanguelén. Y vos fijate que ayer hablaba con un querido amigo que es Juan Pablo Bailac, y me decía... Jean Paul, muy querido, muy querido. Muy querido, el gordo Bailac, yo lo quiero mucho, somos muy amigos. Y me dice, Diego, el 1 de abril de 1982 estuvo Ilia haciendo un acto, una charla para gente joven en Huanguelén, en Coronel Dorrego. Lo llevamos porque se tenía que ir a hacer otras actividades. El 2 de abril se invaden las Malvinas del 82. Claro. Ilia en ese acto del 1 de abril, sin saberlo, fustiga el régimen militar, va a las aventuras del régimen militar continuista y todo. Y después se convierte en un crítico profundo de la invasión de Malvinas. Recordemos que hizo un canciller de él, ¿no? Bueno, Naval Ortiz en el año 65 consigue por primera vez un éxito diplomático rotundo, que es que Naciones Unidas obligue a Gran Bretaña, mediante la resolución 2065, a sentarse a negociar la soberanía con la República Argentina. Es decir, las Naciones Unidas decía, hay un problema de soberanía, hay un conflicto bilateral, deben sentarse a discutir, a negociar los dos estados que tienen el conflicto. Los ingleses nunca lo oyeron, pero que estaban a punto de considerarlo cuando se... Estaban empezando a pensarse cuándo se hacían las negociaciones para entregar la soberanía de Malvinas o a fijar un acuerdo pacífico de entrega pautada. Es decir, ¿Por qué lo derrocaron? ¿Por qué lo derrocaron a Ilia? Muchos dijeron que tenía olor a laboratorio, ¿no? Por esa famosa ley Oñatibia, si es bueno que recuerde. Pero ¿por qué hicimos lo que hicimos con Ilia? Los argentinos tenemos ese problema, como te decía antes, de no valorar la vigencia de las instituciones y las libertades, y que un gobernante honesto y que se dedicaba fundamentalmente a cuidar socialmente al país, que fue capaz de habiendo ganado la elección, pese a que se decía que había perdido, porque fue el candidato que más votos obtuvo, incluso contando los votos en blanco, Ilia es el que sale primero. El peronismo siempre, ¿no? El peronismo siempre pero el voto en blanco no se cuenta para las elecciones. En ninguna elección, cuando se cuenta el porcentaje de votantes, se cuenta el voto en blanco. Si vos detraes la suma del voto en blanco y el voto nulo, Ilia obtiene casi el 35% de los votos. Pero en ese entonces la elección era indirecta, la Constitución fijaba el régimen de colegios electorales, e Ilia gana en los colegios electorales por más del 50% de los votos, porque no solamente lo apoyaron los electores de la Unión Cívica Radical del Pueblo, sino de muchos partidos que acompañaron en los colegios electorales porque consideraban que era el deber constitucional, porque Ilia era la primera minoría, el que había sacado más votos. Entonces Ilia gobierna y saca la ley de medicamentos que beneficiaba a los laboratorios nacionales en contra de los monopolios de los laboratorios extranjeros, saca la ley del salario mínimo vital y móvil, le asigna más del 25% del presupuesto a la educación y a la ciencia. Es decir, Arturo Ilia tiene una visión de la Argentina basada en el desarrollo, en la igualdad social, en el progreso del país. Se achica la deuda externa. O sea, deja unos números formidables de la economía, formidables. Los números de la Argentina de Ilia del 64 y 65 son de un crecimiento de entre el 8 y el 9%, que le permiten al resto de los gobiernos de la década del 60, me refiero a quienes lo derrocan, a Onganía fundamentalmente, y a Livingston, que tiene el último tramo de la década del 60, Marcelo Roberto Livingston, gobierna entre 1970 y 1971, tener unos buenos números globales en materia de economía, porque estaba la inflación controlada, la deuda externa no era un problema en cuanto al PBI. Es decir, Arturo Ilia fue un gobernante ejemplar. No alcanza con honrarlo a Arturo Ilia como un gobernante honesto. No le estamos haciendo un deber, estamos haciéndole un reconocimiento a Ilia al decir que era honesto, pero no estamos siendo justos. Ilia fue un estadista, fue un hombre que, además de ser honesto, además de ser un presidente democrático, fue un gobernante de fuste. No sé si no fue el mejor presidente de la segunda mitad del siglo. Mirá, si uno analiza los números y medimos los resultados de gestión,
Arturo Illia fue seguramente en la segunda mitad del siglo XX el presidente no solamente más exitoso, el más completo, el que tuvo un plan nacional de desarrollo, que lo presidía Roque Carranza, que muchos años después va a ser ministro de Obras Públicas y de Defensa de Alfonsín. Exactamente. Pero una camada de hombres públicos en esa gestión, Germán López, Bernardo Grispun, Enrique García Vázquez, Carlos García Tudero, Félix Elizalde, bueno, lo nombramos a Zabala Ortiz, nombramos a Carlos Santiago Alconada Aramburu. Esos eran los hombres que gobernaron la Argentina junto a Arturo Illia y el doctor Juan Carlos Pugliese, que fue ministro de Economía cuando falleció Eugenio Blanco y a quien todos recordamos por la etapa de restauración democrática cuando le tocó presidir la Cámara de Diputados y hasta los diputados opositores lo llamaban maestro a Pugliese, ¿te acuerdas, no? Exactamente, exacamente. Y el más tanquero de los dos era Carlos Perete. Perete era tremendo. Perete era hombre de comer en el Tropezón, vivía en el Savoy, era más tanguero, pero Illia era un hombre con una cultura general que hacía que tanto el tango como nuestras expresiones folclóricas le gustaran mucho. Fue amigo personal, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, así que por eso te digo que don Arturo era un hombre con una cultura general que abrumaba, eso realmente hay que decirlo, porque hoy que vivimos en una etapa en que los políticos no suelen estar tan formados, tener una formación tan completa, desde el punto de vista, no solo porque no tengan, sí tienen títulos universitarios, pero no es lo mismo, la formación universitaria abre un camino. Lo que hizo Illia fue a su condición de universitario y de dirigente político, le sumó toda esa ambición, esa búsqueda de la verdad, del sentido de lo ser humano, esa visión humanista que él la logra a partir de sus viajes y de sus lecturas. ¿Va a haber algún acto para recordar este momento, Diego? Sí, Nacho, ahora en un rato en el cementerio de la Recoleta, donde están los restos de don Arturo Illia, en el Panteón de los Caídos en el 90, junto con Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Beiró, Elpidio González. Bueno, ahí está sepultado don Arturo desde que falleció en ese 18 de enero del 83, fíjate, en un año que además fue la llave de la apertura democrática, sí, ¿no? Don sí. Arturo se muere cuando los argentinos nos encaminamos hacia la democracia. Bueno, don Arturo va a ser homenajeado hoy en ese lugar, en el cementerio de la Recoleta. Va a hablar la presidenta de la Juventud Radical, Luciana Rached, y tres amigos queridos, hombres que lo conocieron a don Arturo y que además son dirigentes políticos queridos y respetados como Juan Manuel Casella, Ricardo Alfonsín y Luis Cáceres, el Changuí Cáceres. El Changuí. A las 10:30 de la mañana va a ser eso en la Recoleta. Diego, como siempre, un gustazo. ¿Cómo fue la vida de Illia después del derrocamiento? ¿Qué hace él? Illia se dedica a vivir como había vivido siempre, con austeridad y además con pocos fastos, ¿no? Poco fastuoso. Es un hombre que se dedica a sus hijos y a sus nietos. Al poco tiempo muere su esposa de una enfermedad muy, muy grave, no la pudieron salvar, la habían llevado a Estados Unidos a operar y falleció después, ¿no? Es decir, el tratamiento no tuvo éxito. O sea que se dedicó mucho a su familia, se dedicó mucho a la actividad política, no buscó nunca más ocupar ningún cargo público. Vos fijate otro ejemplo, otra nota de detalle para hablar de Illia. No volvió a ser candidato nunca más. Fue presidente de la República, había llegado a lo más alto y a lo mejor podría haber aspirado a ser senador, diputado o volver a ser candidato a presidente. Don Arturo Illia se dedicó a sembrar con la docencia, a sembrar ciudadanía, a sembrar conciencia democrática, a hablar con los jóvenes hasta el último día de su vida. Siguió haciendo docencia cívica, se dedicó a su familia, sus nietos guardan un recuerdo muy afectuoso de él y sus hijos también, aquellos nietos que lo conocieron, otros nietos falleció él cuando eran muy chiquitos, así que yo tengo una grata relación con la familia Illia, con su hija Emma, con su hijo Leandro. Martín falleció hace unos cuantos años, que también fue diputado, Martín Illia, el hijo mayor. Así que realmente lo de don Arturo fue ejemplar en todo sentido. Fue una vida que actuó casi te diría como un faro para
nuestros dirigentes políticos. Claro, uno de los dos presidentes, grandes presidentes, que por el tema del hombre que teníamos en Madrid, nos costó, ¿no? Nos costaron estos dos presidentes. No pudieron cumplir sus programas políticos y de gobierno, porque en gran medida el peronismo y el sindicalismo peronista los bloquearon. Como de costumbre. Desde mi punto de vista. Yo ayer lo puse en una nota que salió en el diario La Prensa. Cuando los sindicalistas hacen el plan de lucha, Illia era un gobierno progresista que daba a los trabajadores mejores resultados en la distribución del ingreso que lo hacían las dictaduras. Sin embargo, los dirigentes Bandor y Alonso de la CGT peronistas se pusieron saco y corbata para la asunción de Onganía. Con Onganía, porque después Onganía les pagaría ese favor con la entrega de la caja de las obras sociales. Fíjate, siempre el mismo tema. Qué premio que ligaron, que todavía hoy el sindicalismo goza de las prebendas que tiene. Sí, amenaza además. Exactamente, merced a una caja que fue otorgada el manejo a los sindicatos por un gobierno dictatorial como el de Juan Carlos Onganía. Augusto Timoteo Bandor, así terminó, ¿no? Bueno, sí, terminó en manos de quienes lo ajusticiaron por las peleas internas entre los peronistas, ¿no? Exactamente. El peronismo sin Perón, ¿no? Así le gustó. Peronismo sin Perón. No se la perdonaron. Entonces, ¿a qué hora es el acto? En la Recoleta a las 10:30 de la mañana van a estar Alfonsín, Ricardo Alfonsín, Changui Cáceres, Cachi Casela y Luciana Rachet, la presidenta de la Juventud Radical. Diego, un fuerte abrazo y como siempre muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos, Nacho, y a todo el equipo por llamarme. No, por favor, por el recuerdo además de un grande, de Arturo Humberto Illia. Bien, han pasado un ejemplo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Un abrazo grande.